Amigos y amigas de la Biblioteca Nacional de México, muchas gracias por acompañarnos en una nueva charla de ratones de biblioteca, el programa de charlas virtuales que la Biblioteca Nacional de México ha organizado para compartirles algunas de las investigaciones que se desarrollan a partir del estudio de sus acervos. Les recuerdo que nos gustaría mucho saber de sus comentarios, así que si en el curso de la charla tienen alguna duda o pregunta o comentario que quisieran hacernos saber, les invitamos a escribirlo en la sección de comentarios. No esperen hasta el final para que podamos atender sus comentarios y preguntas al final de la charla. En esta ocasión nos acompaña Andrea Pérez González. Ella es doctora en literatura hispánica por el Colegio de México y actualmente realiza una estancia postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Bibliográficas, en donde desarrolla un proyecto sobre género textual en impresos novohispanos del siglo XVII. Y ella, en esta ocasión, va a hablarnos acerca de, nos invita a hacer un acercamiento al género en el siglo XVII, el caso de las vidas o biografías. Muy bien, doctora Andrea Pérez, muchas gracias por acompañarnos. Y bien, entonces le doy la palabra, la escuchamos. Claro, muchas gracias, Cuauhtémoc. Pues es un gusto estar aquí, es un gusto formar parte de este ciclo nuevo de charlas de ratones de biblioteca que ha dado pues muchísimo, ¿no? Y que nos ha permitido conocer de las investigaciones que se llevan a cabo en el instituto y sobre todo del gran patrimonio conservado en la Biblioteca Nacional. Entonces, bueno, en la línea de lo que se ha visto hasta ahora, en las charlas anteriores, me propuse hablar de un tema que para mí es muy interesante, muy apasionante, espero que a ustedes también les resulte de la misma manera. Y bueno, este es el de las vidas o biografías, ¿no? Comúnmente llamadas hagiografías. El enfoque que yo sigo en mis investigaciones es interdisciplinario, pero bueno, naturalmente en este caso tiendo más hacia el análisis de la materialidad más que al análisis literario. Comúnmente cuando hablamos de género, pensamos en los géneros literarios o géneros textuales, que son categorías tipológicas que se establecen, por lo general, a partir de criterios inmanentes, criterios literarios, ¿no? Entonces, la distinción entre una obra de teatro y una novela está clarísima a partir de las características literarias, ¿no? ¿Qué ocurre cuando nos planteamos el análisis material de los géneros? Pues naturalmente tenemos que mirar hacia otra forma de clasificar un cuerpo de obras amplio que no sea necesariamente atendiendo solo a las características internas. Estas están presentes siempre, pero lo que me planteo yo es ver en qué medida estos géneros se configuran también desde el punto de vista material, ¿no? Y esto es lo que vamos a hacer ahora, un pequeño recorrido por un género que es muy interesante y lo escogí por varias razones, porque pude haber hablado de otros géneros que he encontrado también configurados de distintas maneras en mi investigación, en libros conservados en la Biblioteca Nacional de México, pero escogí este género, el de las vidas o biografías, por tres motivos. Primero, porque es uno de los más abundantes de los que se conservan en la Biblioteca Nacional de México, es decir, que es el género narrativo, el libro que incluye una narración extensa más abundante. La segunda razón por la que lo escogí es que sus características internas y externas son muy claras, están muy bien definidas. Entonces esto nos da lugar a hablar de un género englobado, digamos, de una forma muy coherente en sus dos vertientes, textual y material. Y en tercer lugar, y esta es una debilidad mía particular, ¿no? La razón por la que también me apasiona mucho este caso, este género, y por la razón por la que lo escogí para hablarles hoy, es que es
un género que sufrió una adaptación, un ajuste, digamos, muy interesante para adaptarse a la sociedad lectora novohispana, ¿no? Porque había una serie de restricciones impuestas a la prosa de ficción o a la prosa narrativa durante la Nueva España, durante el virreinato en la Nueva España, y por esa razón se suplió en términos prácticos la lectura de literatura de entretenimiento por la de las hagiografías. Y esto es que, bueno, desde la Edad Media, cuando se empezó a configurar este género, desde el punto de vista literario, naturalmente, las vidas de santos adoptaron características de la literatura de ficción, como los libros de caballerías, pero también de literatura narrativa, pero religiosa, como los libros de milagros. Las características internas bastan para llamar la atención sobre el poder que tenía este género durante el virreinato, donde estratégicamente estaba prohibida la literatura de ficción. Y aquí Antonio Rubial nos dice cuáles son estas características que toman las biografías o las hagiografías de los libros de caballería. Y esencialmente es la división de la obra en libros, el protagonismo del biografiado, la progresión en el tiempo y el espacio, los cambios marcados por los tonos de fortuna y vicisitudes, lo que le da suspenso a la narración, y un tono de aventura. Las convenciones físicas que son constantes en la mayoría de los protagonistas, es decir, que la belleza se iguala a la bondad, y características familiares similares en los protagonistas, como el linaje ilustre, que pertenecía a una familia piadosa, que había sido formado, había presentado características ejemplares en la niñez, etcétera, ¿no? También algo muy importante que valdría para equiparar a los caballeros de los libros de caballerías y a los santos de las vidas de santos es el sentido de la fama y la permanencia en la memoria de los hombres. Pero estas características no solo se dan, digamos, este contagio no solo se da de los libros de caballería hacia las vidas, sino que también las hagiografías influencian de alguna manera a esta literatura de ficción y entretenimiento que fue sumamente popular en el siglo de oro español y que, bueno, no tuvo una gran penetración en la Nueva España por motivos de censura, ¿no? Por las restricciones institucionales que tuvo la literatura de entretenimiento, pero es interesante ver esta historia, cómo se fue configurando al interior este género y hace falta a veces recalcar estos vasos comunicantes, ¿no? Que se establecieron entre un género que parece sumamente religioso y edificante y uno que tenía una función de entretenimiento puramente dicha, ¿no? Entonces, bueno, los libros de caballería también heredan ciertas características de las vidas o de las hagiografías y hace falta recalcar en esto, ¿no? Una de estas características son los modelos de comportamiento, es decir, cualquier carácter edificante que tuviera el caballero de los libros de caballerías, lo heredó del modelo que se estableció en el personaje de los santos o de las personas venerables en las hagiografías. También esa marcada dicotomía entre el bien y el mal, que a veces toma forma de personajes antagónicos en los libros de caballerías, también procede de este género. Y finalmente, el carácter edificante de la narración. En resumidas cuentas, ¿no? Es algo que los libros de caballería bien toman de este importantísimo género que, bueno, es desestimado a veces en los estudios literarios, pero que al estudiar, intentar conocer y querer saber un poco más de la cultura letrada en la Nueva España, no lo podemos dejar de lado, ¿no? Pero, bueno, hay sobre todo algo muy importante que hay que destacar de esto y es que un aspecto del género hagiográfico que se va a volver problemático a lo largo del siglo XVII es la exageración y la licencia con la que se rompen los planos de realidad y de ficción en la narración. Entonces, esto da lugar a una serie de controversias, bueno, más que controversias, políticas, digamos, políticas que vienen desde el Vaticano, con las que se pretende regular
la escritura y la publicación de este género de obras, ¿no? Esto surge en España en el Siglo de Oro, anterior incluso, a partir de la cúpula, digamos, en la que se llegó con la amenaza del protestantismo, fue necesario controlar de cierta forma las devociones populares y los caminos que tomaron estas devociones populares en la conformación de este género. Entonces, en este contexto es que Urbano VIII, en 1623, decide poner un alto a la forma en la que se llevaban las devociones populares, tanto en América como en España, en general en Europa, pero Urbano VIII tiene fama de ser un papa particularmente adverso a los intereses hispánicos y, bueno, las devociones populares en el imperio hispánico y en sus colonias eran notables, ¿no? Entonces, bueno, lo que se establece en este momento es una centralización del proceso de beatificación y de canonización a fin de evitar que los rituales, ¿no? y las devociones populares dieran lugar a devoción no autorizada por la Iglesia, ¿no? Esencialmente es esto. Cuando se establece este proceso de centralización de la beatificación, se hace necesario que el obispo dé un informe de una sentencia de non cultu. Esta sentencia lo que indica es que no se le ha dado culto popular a la persona que está en proceso de beatificación. Y esto es sumamente importante y especialmente importante en las vidas de santos, porque esta sentencia es la que va a venir a controlar la creación artística por dos vertientes, digamos. Por un lado, lo que se intenta hacer es evitar dar atributos de santidad a personas que no están canonizadas, y por otro lado, también se pretende prohibir la impresión de libros que tuvieran sugerencias de santidad, que no estuvieran autorizadas por la Iglesia, ¿no? En este sentido es que surge un paratexto que es específico de este género, que lo veremos más adelante, que se llama protesta de autor. Pero bueno, pasando a la observación de los ejemplos, lo que es esta pequeña introducción es necesaria para entender cómo se delimita este género al interior, estas características superficiales, ¿no? pero muy claras, y el vínculo que establece con otro género, como es la literatura caballeresca. Y por otro lado, vamos a ver ahora, esto es el recorrido que vamos a hacer, cómo se configura al exterior, es decir, en sus características materiales, este género, ¿no? Entonces, el título es el primer rasgo que podemos percibir de los libros, las vidas de santos, y nos ayuda a determinar que este libro forma parte de un grupo tipológico determinado. A mí, en lo personal, me resulta difícil llamar a este género hagiografía, puesto que a pesar de que es la etiqueta más extendida, digamos, la etiqueta crítica con la que se denomina este género, me cuesta trabajo llamarlo de esa forma, porque en el siglo XVII era tan unívocamente claro el nombre que se le daba a este género de libros, y sin excepción en la portada vamos a encontrar el nombre de vida. No siempre se sigue la misma sintaxis, es decir, no siempre el título se reproduce, digamos, como un molde, ¿no? Pero siempre vamos a encontrar la alusión, primero, este vocablo, vida, siempre va a estar presente, y el nombre del protagonista o de la protagonista. Numerosas protagonistas de vidas de personas venerables son mujeres, y con frecuencia va a haber un sintagma aclarador, por así decirlo, del tipo vida y martirio, que es el que tenemos aquí en esta portada del epítome, vida y muerte, ¿no? También encontramos vida y milagros o vida y virtudes.
No suele haber títulos literarios en las vidas de santos, esos se reservan casi sin excepción a la literatura de entretenimiento. Encontraremos a lo mejor alguno que nos cueste trabajo saber cuál es el género, porque puede tener a lo mejor una primera parte del título, sería un título literario, pero el subtítulo marcaría muy claramente a partir de la palabra vida y frecuentemente en este sintagma como vida y martirio nos marcaría claramente el género textual, ¿no? Además de los títulos, que son comúnmente muy extensos, no suele haber marcas tipográficas que se utilicen regularmente en las portadas. Esto es importante porque, bueno, ya sea por ausencia o por presencia de estas marcas como los grabados o, bueno, la orla, que es la que estamos viendo en este caso, ¿no? Estas marcas, hay géneros que sí las incluyen de manera sistemática. Obviamente no ocurre en todos los ejemplares que se puedan conservar, y esto varía mucho de taller en taller, pero por lo general los sermones, por ejemplo, los sermones tardíos, ya de finales del siglo XVII, etcétera, sí se sirven mucho de la orla, aunque no incorporan grabados. El caso de las vidas no nos da esa sistematización, entonces no podemos hablar de ningún rasgo gráfico o de marcas tipográficas unificadas, ¿no? En todos los casos de las vidas de santos. Lo único que nos da una pauta para englobar todos estos libros dentro de un género editorial es en el título la presencia del género, es decir, del nombre tipológico vida. Además, podemos ver también aquí, además del nombre del protagonista, que es Pedro Arbués, vemos también el del dedicatario, ¿no? El nombre de la persona a quien va dedicado el libro es con frecuencia más grande, incluso, que el del autor en muchas ocasiones, y esto tiene una razón de ser muy obvia, ¿no? Es que naturalmente la presencia del dedicatario o del mecenas da, digamos, importancia al impreso, ¿no? Entonces, no siempre se asociaba, no siempre esta asociación tipográfica que vemos en la portada daba lugar a una legitimación social o a una retribución económica en el caso de los autores, pero sí podían beneficiar socialmente al autor, verse asociado con su dedicatario. En este caso, el dedicatario es un inquisidor, pero con mucha frecuencia encontramos no solo al virrey de la Nueva España o al arzobispo, sino incluso al rey de España, ¿no? En este papel protagónico de la portada. Esto es algo común a los libros impresos en el siglo XVII, no es característico de las vidas de santos, como tampoco es característica de este género la inclusión del nombre del autor y su extenso currículum, pero es característico, digamos, de las portadas de los libros de esta época. Entonces, bueno, el título que tenemos aquí es un título pues sumamente extenso, ¿no? Y que nos proporciona toda la información que tenemos que tener del autor, del dedicatario y, naturalmente, del protagonista. Este protagonista, Pedro Arbués, fue, además de canónigo e inquisidor, fue patrono de los enfermos de gripe. Así que, bueno, en estas temporadas de pandemia e influenza no nos vendría mal arrimarnos a su protección. Bueno, la información que se contiene en el título nos sirve, como le servía al lector de la época, para identificar con precisión el contenido y las normas de composición al interior del libro. Es decir, que de solo leer el título, el lector sabía probablemente lo que iba a encontrar en este tipo de narraciones, ¿no? Iba a encontrar la narración de la infancia, de la juventud y de la adultez de una persona venerable, posiblemente algún milagro o alguna narración portentosa, y principalmente
un modelo de virtudes que imitar, narrado con precisión, pero también con un estilo estimulante, ¿no? Algo que diera lugar al entretenimiento también. Este siguiente libro que tenemos aquí, La vida de Nuestra Señora, es muy interesante porque nos da también claridad sobre los rasgos formales del libro, del texto, ¿no? Veamos el título que dice Vida de Nuestra Señora, que en un romance escribía don Antonio Hurtado de Mendoza, comendador de Zurita, de la Orden de Calatrava, secretario de la Cámara de Su Majestad y de Justicia en la Suprema Inquisición, al señor don Francisco Calderón y Romero, oidor de la Real Audiencia y Chancillería de México. Otra vez este título nos habla del género vida de una manera muy clara, como señala Marina Garone, con frecuencia el vocablo que alude al género de la obra es el que se resalta con un mayor cuerpo de texto. En este caso, sí coincide con esta descripción. El título, el género, digamos, en el título es muy notorio, a diferencia del caso anterior, donde vemos que está el término vida un poco eclipsado por epítome del nacimiento. En este caso, vida de Nuestra Señora toma un papel protagónico y esto es, bueno, algo característico de este género, de estas portadas. Y bueno, no solamente hay que destacar eso, sino que el mismo título en la portada habla de las características formales y literarias. Como dije al principio, este género es un género narrativo. Se sirve de las estrategias de ficción, de entretenimiento, de novelización que tiene los libros de caballerías, por ejemplo, y sin embargo, en este caso vemos un caso inusitado de hibridez formal, ¿no? Porque la vida se presenta en forma de romance, que es esencialmente verso. Y esto se va a traducir también en algo que vamos a comentar más adelante, que es el formato de los libros, que suele haber cierta homogeneidad en ese sentido. En este caso, este es de las pocas vidas, de los pocos ejemplares que he podido observar que se imprimieron en un formato menor. Esto se puede decir que es una traducción de esa hibridez textual, la hibridez que vemos en el terreno de lo textual, que es que la vida, que es un género narrativo, se haya escrito en verso, también nos lleva a interpretar que un formato que se le atribuye normalmente a este género, que es el formato en octavo, se haya seleccionado para este libro menor, como un formato menor, ¿no? Otro elemento determinante en el análisis del género desde el punto de vista material es el de los paratextos. En concreto, a mí me interesa la aprobación. Esta aprobación que tenemos aquí fue escrita por Antonio Núñez de Miranda, que es mejor conocido como el temible confesor de Sor Juana Inés de la Cruz, a quien ella dedicó la famosa Carta de Monterrey, ¿no? Descubierta en Monterrey en 1980, y donde Sor Juana famosamente le reprocha a su confesor Antonio Núñez haber sido orillada al silencio, ¿no? Es una carta mucho más combativa que la famosa respuesta Sor Filotea, donde se sirve de recursos, digamos, más retóricos y de falsas modestias. Esta carta es mucho más combativa y, bueno, es interesante leerla. El personaje Antonio Núñez es célebre por numerosas cosas, desde luego no por su papel como censor, pero es un papel interesante que a mí me gusta resaltar porque fue un censor muy prolífico en la Nueva España. Su papel como censor trasciende la función meramente aquiescente, meramente inquisitiva, ¿no? Y digamos que se deja llevar un poco por el gusto literario de las obras que censura y tiene una sensibilidad particular para comentar el estilo literario de las obras
que se le pide censurar. Y aquí abro un paréntesis, intentaré no extenderme mucho en esto porque sé que es algo de lo que se ha hablado en otras charlas, pero bueno, creo que quienes están escuchando conocen la función de la aprobación y si no, brevemente explico. La aprobación es un paratexto, un preliminar que se imprime en las páginas preliminares del libro, valga la redundancia, y inicialmente tenía una función de censura pura y dura, ¿no? Es uno de los requerimientos para lograr la impresión del libro. Sin la censura o aprobación, también se le llama sentir o parecer en la Nueva España, sin este documento no era posible obtener la licencia de impresión y, bueno, otros documentos burocráticos como el privilegio necesarios para que el libro pudiera materializarse, ¿no? Que el texto se pudiera materializar en un impreso. Como dije, pues la principal función de este paratexto en sus inicios era atestiguar que el libro no atentaba contra las buenas costumbres ni contra la fe cristiana, pero con el tiempo este paratexto evolucionó hasta adquirir unas características aquiescentes, apologéticas. Hasta cierto punto podemos hablar de la aprobación como un tratado, tiene características inherentes, propias del tratado y ciertas características también que nos permitan hablar de ella como el germen de la crítica literaria en el mundo hispánico, ¿no? En el siglo XVII en particular. Entonces, bueno, este paratexto es particularmente importante cuando estudiamos el género de las obras porque nos permite ver qué es lo que se espera de un texto determinado, ¿no? Por ejemplo, en esta aprobación de Núñez de Miranda es muy claro lo que se valora de esta obra. Lo tengo señalado entre corchetes y esencialmente lo que él destaca de esta obra es que el autor humanó felizmente las divinas virtudes y misterios altísimos de la vida de María Santísima, en el florido Nazaret de su ingenioso metro y decorosa humanidad, venciendo aquel vulgar imposible de plebeyos genios, que no saben levantar el estilo, sino en asuntos bajos de profanos amores, y mostrando con el hecho de su verdad y verdad de su dicho, que se puede hablar con elegancia, erudición e ingenio en las más divinas materias. Aquí lo que está diciendo Núñez de Miranda es que el estilo elevado, refinado o literario no se debe de utilizar solo para las materias bajas o profanas, como cosas de amores, ¿no? Libros de entretenimiento que no edifican a los lectores, sino que los libros de tema edificante, como las vidas de santos, se merecen el tono y el estilo más alto. Esta es una de las cosas que también se le reprochan a Sor Juana, ¿no? No solamente el imperativo de no escribir, sino no escribir de temas profanos, ¿no? Núñez de Miranda hace aquí una alusión a los temas profanos como algo bajo, mientras que el estilo con el que se suelen narrar estos temas en las novelas de caballerías, en las novelas pastoriles, es un estilo que bien podría estar a la altura por la erudición, por el preciosismo del lenguaje, podría estar a la altura de estos temas edificantes, como son narrar la vida de personas ilustres, ¿no? Que sirven como modelo a imitar. Entonces, bueno, las aprobaciones nos dicen qué se espera de tal texto por pertenecer a determinado género. En el caso de las vidas, lo que se suele exigir en las aprobaciones, lo que nos habla de que se conciben como un género, es, por un lado, su apego a la veracidad de la historia, lo cual no necesariamente se contradice con la narración de algunos hechos prodigiosos. Se espera también un estilo claro, aunque en todo hay excepciones. Aquí
Núñez de Miranda en esta aprobación, lo que está haciendo es alabar que se utilice un estilo elevado, ¿no? Pero por lo general, lo que se busca en las aprobaciones de los libros de las vidas de santos, lo que se elogia, digamos, es la claridad en la expresión, no necesariamente el lenguaje elevado que tenga una cierta implicación de excesiva poetización, ¿no? O barroquización. Y bueno, ahora pasamos a otro paratexto. Este paratexto es el que estaba refiriéndome al inicio, es la protesta de autor. Es un paratexto exclusivo de las vidas y este se vuelve obligatorio a partir del papado de Urbano VIII, de quien hablé al inicio, y su propósito era esencialmente asegurar que no se estaba novelando a partir de la vida de una persona no canonizada. Entonces, desde la Edad Media hasta el barroco tardío novohispano, la distinción entre historia y la narrativa de ficción fue muy problemática. Todo libro impreso, particularmente aquellos con nombres tipológicos como historia, crónica, vida, en la portada sugieren veracidad. Y esto luego, pues bueno, es un recurso con el que se ampara la literatura de ficción para dar legitimidad y para también, cómo no, lograr su difusión e impresión. Este recurso sencillamente utilizado de manera irónica es el que encontramos en el título de la primera novela hispánica, ¿no? El Lazarillo de Tormes es la vida del Lazarillo de Tormes y no solamente se ve que se replica esto en un nivel superficial, como el título, sino también de alguna manera en la estructura tripartita, ¿no? En el vínculo que se establece entre el personaje y figuras antagónicas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, la narrativa de ficción, como dije, se sirve de estas marcas de género para ampararse y justificar su existencia y esto pues naturalmente generó que se reforzaran las normas que regulaban la impresión de literatura de ficción, que si bien no duraron mucho en España, en la Nueva España sí llegaron a impedir la proliferación de literatura de entretenimiento. Entonces, lo que se buscaba con la protesta de autor es que el autor asegurara y por lo tanto el lector entendiera que lo que se está narrando es una vida verídica. Y no solo eso, sino que no hay milagros ni maravillas, no hay portentos, no hay nada que pueda servir para entretener nada más. La función era edificar, ¿no? Esto naturalmente resulta en una contradicción, que es obvia, ¿no? Por un lado, en una contradicción patente con la obra, porque la obra sí incluye estas maravillas, sí incluye los milagros como un recurso fantástico, ¿no? Que genera suspenso y genera naturalmente entretenimiento. Por otro lado, también se establece una contradicción con otro paratexto de estos libros, que es el prólogo. La protesta, por un lado, está diciendo que no se incluyen los elementos narrativos que pudieran confundir al lector, pero el prólogo suele hablar, como los prólogos lo que pretenden es justificar la escritura de la obra, el escritor lo que suele hacer en el prólogo es hablar de la fama de santidad del protagonista y esa es la justificación más legítima para la escritura de la obra, ¿no? Entonces aquí vemos esta contradicción que no debía de pasar desapercibida a nadie, pero la protesta funciona sencillamente como un documento burocrático, como un sello aprobatorio que permite, en términos prácticos, que el libro salga a la luz. Esta protesta que tenemos aquí enfrente la seleccioné porque para mí es un caso muy interesante y no he encontrado muchos casos como esta protesta. Veamos por qué. Este libro de José Lezamis, La vida del apóstol Santiago, que se imprimió en México en 1699, este libro es
acerca de la vida del apóstol Santiago, como dice el título. Sin embargo, esta protesta que estoy enseñando aquí se refiere a la narración de la vida de Francisco de Aguiar y Seijas, el arzobispo de México. Lo que sucedió es que el autor no logró imprimir la obra en el tiempo esperado, y en el proceso de escritura, después de haber finalizado la escritura de la obra y en el proceso de mandarla o de lograr su impresión, falleció el célebre arzobispo de México, una figura por demás polémica también, ¿no? Y es que el autor en este momento decide incorporar a su manuscrito en los paratextos, dentro de la dedicatoria, decide incorporar la vida del fallecido Aguiar y Seijas. Esto sí es sui generis, no es común encontrar en todas las vidas de santos que en los paratextos se incorporen vidas de otras personas ilustres, ¿no? O de otros santos, pero sí hay algunos casos. El más importante o el más conocido para nosotros quizás es la biografía de Sor Juana Inés de la Cruz, que figura al principio de la Fama y Obras Póstumas en la aprobación que escribió el padre Diego Calleja. Entonces, lo interesante de esta protesta es que se refiere justamente a la vida narrada en uno de los paratextos y no a la vida que conforma el texto central, digamos, el texto principal del libro. Y la razón de que se privilegie, digamos, la vida de Aguiar y Seijas en esta protesta, no creo que se deba solamente a la pertinencia, digamos, de la muerte reciente del arzobispo, sino también al hecho incuestionable de que, puesto que la muerte de Aguiar y Seijas era reciente, era mucho más arriesgado sugerir que esta persona, aunque hubiera sido clérigo y tuviera una vida muy ascética, sumamente virtuosa por todo lo que dice la narración de su vida o biografía, era sumamente peligroso sugerir que era santo, ¿no? Entonces, la configuración de este género al interior, por lo general, conlleva estas alusiones a la santidad, y por lo tanto fue necesario para el autor ampararse con este paratexto, cosa que no era necesaria en el caso del apóstol Santiago, ¿no? Cuya santidad está por demás sumamente aceptada por la Iglesia, ¿no? Vamos a la protesta, vamos a ver qué es lo que declara el autor, y bueno, en resumidas cuentas, lo que él dice es, cito: no es mi intento se dé más crédito que el que suele darse a la fe humana, y especialmente en lo que toca a visiones y revelaciones, santidad, profecías y salud milagrosa, y otras cosas que parecen sobrenaturales y extraordinarias. No es mi intento el acreditarlas por tales, ni que se les dé más crédito que el que se suele dar al dicho de un hombre particular, que refiere una historia humana con deseo de acercar y dedicar la verdad, ni quiero que los elogios caigan sobre la persona, sino sobre las acciones virtuosas, y en todo lo que escribo me sujeto a la corrección de nuestra Santa Madre Iglesia. Bueno, otro de los elementos del libro que nos permite hablar del género editorial, es decir, de la dimensión material de estos géneros textuales, es el formato. Como mencioné al inicio, solamente he encontrado un caso de los libros que he podido revisar hasta ahora de biografías o de vidas de personas ilustres en el que no se le haya dado un formato menor. Es decir, la gran mayoría, casi la totalidad de los impresos de este género se encuentran en cuarto. Supongo que quienes nos escuchan ya conocen de alguna forma, ¿no?, el funcionamiento de los dobleces para conseguir cuadernillos, etcétera, pero bueno, en esencia, el pliego doblado una vez
da lugar a un folio y doblado 2 veces da lugar a un cuarto. Esto es importante porque, bueno, los libros de historia, de materias más elevadas, por lo general se imprimían en este formato, mientras que el formato en octavo, que es más pequeño, se utilizaba por lo general para, digamos, géneros o más económicos, como es el caso del sermón o los pliegos sueltos, ¿no? Las cartillas, también son considerados géneros menores, ¿no? Y aquí es en donde tiene especial relevancia el romance de Hurtado de Mendoza, esta vida, ¿no? En romance que mencioné al inicio, porque en este caso, la elección de un formato menor asociado, ¿no?, a la literatura tradicional y al romance, es el que justifica, o sea, la hibridez genérica es la que justifica precisamente que se haya elegido ese formato menor, siendo que la mayoría de las vidas de santos se encuentran en el formato de cuarto. Finalmente, otro de los elementos, en este caso otro paratexto, que nos ayuda a ver la delimitación genérica del libro, es el índice, ¿no? Las vidas de santos con mucha frecuencia cuentan con índices, a veces el libro se dividía en libros o en capítulos, algo que se tomó de los libros de caballerías, como vimos al inicio, y generalmente se sigue un orden establecido o cronológico, ¿no?, naturalmente, de la vida del protagonista. En este caso vemos el índice, que se llama tabla, se titula Tabla, de la vida de la venerable Madre Antonia de San Jacinto. Este libro se imprimió en México en 1689 y en él vemos cómo se despliega con mucha claridad el contenido de lo que, del libro, ¿no?, de la narración. La vida, podemos ver, inicia con la infancia, se suceden algunos peligros en los que milagrosamente se salva el protagonista, es decir, hay un nudo en términos narratológicos en donde se plantean problemas para el desenlace de la historia. Vemos también que hay un desglose de las virtudes que se divide en capítulos en esta segunda parte. El segundo libro de las virtudes está cada uno de los capítulos de ese libro dedicado a las virtudes de la protagonista, y si avanzáramos hacia el final y si pudiéramos escudriñar y llegar a profundidad a todos los elementos paratextuales de este jugoso libro, veríamos cómo también se llega a la adultez, eventualmente a la muerte de la protagonista, y en algunos índices también vemos la alusión a los milagros que pudo haber realizado después de haber fallecido. En resumen, lo que vemos en las vidas de santos es que este género se conforma, este género textual se conforma de una manera muy característica al interior, pero también en sus características y sus componentes materiales y paratextuales, ¿no? Esta observación, esta manera de contemplar el género, ¿no?, podría dar lugar a análisis interesantes y creo que nos permitiría revisitar o recuperar, ¿no?, una serie de textos que hoy en día no consideramos como entretenimiento, pero que claramente para los lectores novohispanos eran, bueno, pues la fuente de entretenimiento y de fuente de virtudes, ¿no?, y de edificación. Así que, bueno, espero que esta charla haya resultado interesante, que les permita acercarse no solo a los libros, sino a estas vidas. Y bueno, es un género que abunda en la Biblioteca Nacional de México, por lo que están invitados a revisarlos, a retomar esta lectura, ¿no? Y bueno, eso es todo por mi parte. Muchas gracias por la invitación. Excelente, doctora Pérez González, muchísimas gracias por esta charla. Fue una charla tanto entretenida como edificante, así que imagino que los censores de la época la aprobarían. Hemos recibido algunos comentarios. Le mandamos saludos a Rafael Araujo, a Raquel Camacho, a Mario Santiago, quienes nos están viendo y nos dejaron algunos comentarios. Recibimos también algunas preguntas, entonces se las comparto.
Veamos, Edwin Alcántara señala que debe haber notables parentescos entre la hagiografía y la novela. Usted misma mencionó algunos detalles al respecto. ¿Le gustaría ahondar un poquito más en el tema de la semejanza entre hagiografía y novela? Sí, bueno, yo me atrevería a decir que la principal distinción, la principal diferencia entre ellas es la pretensión de verdad que tiene la vida, pero bueno, al interior los recursos de los que se sirve esta narración son propiamente los recursos de la ficción, ¿no? Se configura estructuralmente y también a partir de tópicos literarios que encontramos en la literatura de entretenimiento, en la literatura de ficción. Entonces, esencialmente yo me atrevo a pensar que sí es un género que se leyó como novela, ¿no? Especialmente a falta de literatura de entretenimiento de ficción. Entiendo. Esta mirada negativa con la que se veía la literatura de entretenimiento puro se debía a que el entretenimiento sin edificación era una especie de práctica pecaminosa. Bueno, más que eso, es parte de la empresa colonizadora y evangelizadora, ¿no? De la colonia. Esencialmente, la literatura de entretenimiento tiene una fama muy negativa, incluso en España, pero en España no se logró contener y no era necesario tampoco contener, pero sí hay numerosos documentos que hablan y textos críticos, ¿no? Pero hablando de legislación del libro, hay muchísimos documentos en los que se habla del peligro que supone la literatura de entretenimiento para los lectores vulnerables. En la España de los siglos de oro, los lectores vulnerables eran las mujeres y los niños, pero obviamente con la capa política que da la colonia a eso, la colonización a eso, en la Nueva España la población vulnerable eran todos, a excepción de los españoles, ¿no? Entonces los indígenas, y en fin, toda la población que no fueran los españoles eran los que se veían como sujetos a esta confusión entre realidad y ficción que se daba y se configuraba, como dije al inicio, desde el propio título, ¿no? Desde llamar historia a una novela, ¿no? Llamarle vida a una novela picaresca. Esto generaba confusión en los lectores y se temía, naturalmente, que fuera a dar lugar a desvaríos, ¿no? A malos comportamientos o en el peor de los casos, pues a la pérdida de la fe, ¿no? Entiendo. Gracias por la respuesta. Tenemos algunas preguntas más, se las comparto. Veamos, Pablo Mora nos pregunta, ¿qué diferencia hay entre el comentario literario y las aprobaciones, además de los motivos de censura? Pues creo que las aprobaciones están configuradas de una forma, tienen unos tópicos característicos, ¿no? Y yo me atrevo a hablar de ellas como un género paratextual, ¿no? Tienen ciertos tópicos que se reproducen, ¿no? En la propia escritura de aprobaciones. En el siglo y medio de consolidación de este género, se reproducen constantemente ciertos tópicos que se identifican con la lectura crítica de un texto aunada a la necesidad de aprobarlo para su impresión, cosa que no se da y naturalmente no es necesaria en la revisión crítica que vemos en los comentarios. Pero sí, como dice el doctor Mora, la aprobación bebe del comentario filológico. A partir del comentario filológico es que se empieza a constituir como un texto crítico, podríamos decir. Así que sí hay muchos vasos comunicantes entre ambos tipos de textos. Bien, Pablo Mora también nos comenta que con respecto al tema de los paratextos, él menciona el caso contemporáneo de los prólogos e introducciones y nos pregunta si usted encontraría alguna relación entre un prólogo o una introducción contemporánea y los paratextos que mencionó durante su charla. Sí, sí, claro. En la tradición se establece
desde épocas muy tempranas, ¿no? Desde la tradición clásica, vemos ya estas funciones como justificativas o presentativas que tiene la introducción y el prólogo. Y en estos paratextos, quizás en los que mencioné hoy, no vemos estas funciones tan claramente, ¿no? Pero si nos fuéramos a meter un poco en los prólogos, encontraremos muchos de los recursos, si no es que todos los recursos, de los prólogos contemporáneos. La gran diferencia, podríamos decir que la vino a traer Cervantes cuando convirtió los paratextos, especialmente el prólogo, en un juego, ¿no? Literario, y eso nos llevaría a prólogos en la actualidad como, o recientes, modernos, como los de Borges, que completamente desestructuran una tradición, pero la tradición está y el vínculo está desde los libros de este periodo y los actuales. Muy bien, gracias por su respuesta. Tenemos un par de preguntas más. Bueno, y un saludo de Softesa, a quien saludamos de vuelta. Rafael Araujo nos pregunta si considera que las vidas influyen aún en la forma narrativa contemporánea donde se escribe en primera persona. Sí, bueno, las vidas de santos están escritas en tercera persona y es una pregunta muy interesante porque, bueno, los memoriales que sí estaban escritos en primera persona y que a la par de las vidas de santos se empezaron a configurar como géneros muy populares en los siglos de oro, sí que dieron lugar a la autobiografía, ¿no? Así como la vida se da pie a la biografía, el memorial escrito en primera persona da lugar a la autobiografía y el vínculo es muy estrecho entre estos géneros. Muchas gracias. Tenemos una pregunta más. Veamos, nos preguntan, ¿qué partes de, Sebastián Valverde nos pregunta, ¿qué partes de este género sobreviven en las primeras publicaciones del México independiente? ¿Este género llega al siglo XIX? Pues es algo que tendría que revisar. Es una pregunta interesante y sugerente. Yo creo que sin duda debe de pervivir. No soy especialista en siglo XIX y esto seguro a algunas de las personas que nos escuchan tienen la respuesta en mente. Es algo que tendría que investigar, pero no dudo de supervivencia. Muy bien. Y tenemos una pregunta más. Víctor Alfaro nos comenta, ¿podemos abordar este tema como génesis del oficio literario y de otros géneros? Me parece que tal vez se refiera a si este género ha devenido en otros en géneros contemporáneos. ¿Lo podemos ver así? Sí, sí, claro. Lo podríamos ver como el germen, pero bueno, yo no lo llamaría germen, creo que se continúa perfectamente con la biografía, ¿no? La biografía hoy en día la consideramos como un género en el que se explora la vida de una persona ilustre en nuestros términos modernos, ¿no? Eso podría ser desde el presidente, ¿no? Hasta un músico de rock, ¿no? Pero en esa época las personas ilustres, edificantes y las que servían los modelos importantes eran las personas religiosas. Entonces, digamos que lo único que cambia, aunque evidentemente hay cambios al interior, algunos rasgos y tópicos, etcétera, que van modificando, el género va evolucionando, pero yo digo que el cambio más grande está en lo sociocultural, digamos, que da pie a la existencia del género. Las vidas son vidas de santos o vidas de personas ilustres, porque esa es la vida que interesaba leer, ¿no? No interesaba leer la vida del vecino. Hoy en día a lo mejor nos interesa un poco más la vida del vecino que la de un santo, pero sí, existe ese vínculo. Muy bien. Bueno, doctora Andrea Pérez González, muchísimas gracias por esta plática. Gracias a todas las personas que nos están siguiendo desde sus casas. Si alguien llegara a tener alguna otra pregunta o comentario, aunque no estemos transmitiendo en vivo, les recomiendo que dejen su pregunta en la sección de comentarios y la podremos atender posteriormente. Doctora, no sé si le gustaría añadir algún otro comentario más. Nada, muchas gracias por todas las preguntas. Fue un placer estar aquí y hablar con ustedes y pues los invito a que se den un clavado a este maravilloso patrimonio y estos textos tan edificantes e interesantes. Excelente, muy bien. Muchísimas gracias. Estuvimos escuchando a la doctora Andrea Pérez González.
El tema del que nos habló es un acercamiento al género en el siglo XVII, el caso de las vidas o biografías. Agradecemos de nueva cuenta sus comentarios y preguntas. Gracias por permanecer con nosotros durante esta transmisión y les invito a acompañarnos de nueva cuenta la semana siguiente en nuestra próxima charla de ratones de biblioteca. El próximo jueves, Isabel Cervantes hablará acerca de el legado artístico y bibliográfico de Francisco Eduardo Tresguerras. Es un personaje fascinante, entonces les invito a acompañarnos el próximo jueves a las 6 de la tarde en nuestra próxima charla de ratones de biblioteca. Doctora Andrea Pérez González, muchísimas gracias por su charla del día de hoy y gracias a todos los que nos ven en casa. Que tengan un excelente día. Hasta luego. Buenas Hasta noches. luego.